Muy buenas tardes con todos. Bueno, buenas tardes con todos, esperando que hayan tenido un muy bonito feriado, que hayan disfrutado. Eh, Vamos a empezar con la capacitación del día de hoy, la cual va a ser sobre los derechos laborales enfocados a ustedes, que son artistas y gestores culturales. Pásale la diapositiva, por favor. Ya. Para comenzar esta capacitación vamos a empezar hablando sobre lo que son principios del derecho laboral. ¿Qué son los principios de derecho en general? Son mandatos de optimización. Esto se traduce como que los principios son la base de la que se guía el ordenamiento jurídico, permitiendo que exista coherencia entre las normas y la realidad social para que se alcance el ideal de justicia que busca el derecho. Por tales motivos analizaremos estas bases en las que se fundamenta el derecho del trabajo y así vamos a comprender cómo se comporta esta normativa dedicada a mantener la justicia y el orden dentro del ámbito laboral. Pásale, por favor. Para esto, primero es bueno que comprendamos un poco cómo funciona este ámbito laboral, que se desarrolla a través de una relación tripartita. Esta relación tripartita quiere decir que son tres partes. La primera parte que es el trabajador, el empleador y el Estado, que es una parte que se encuentra básicamente para garantizar los derechos y mantener la justicia dentro del ámbito laboral. Pásale, por favor. Ahora bien, vamos a empezar con el primer principio, que es el principio protector. Como su nombre lo indica, el principio protector orienta la normativa en materia laboral para que se establezca un amparo preferente a una de las partes dentro de esta relación laboral de la cual estábamos hablando. ¿Cuál es esta parte que va a tener preferencia? Es la parte del trabajador. ¿Y esto por qué? Si es que lo vemos desde un aspecto histórico y social, remontándonos al pasado, vemos que la regulación laboral se entendía como una relación básicamente civil. O sea, no existía un derecho laboral aparte del derecho civil, sino era una parte dentro de este. Era como decir, un contrato laboral se manejaba como un contrato civil cualquiera. ¿Y esto qué provocaba? Provocaba que exista abusos en contra del trabajador. Entonces, se vulneraban sus derechos. Y ya con el paso del tiempo se fue creando otra rama del derecho que viene a ser la rama del derecho laboral. Y aquí se da este principio protector. Y se da porque existe esta dependencia en la cual se encuentra sumido el trabajador. ¿Por qué? Porque él debe aceptar y acatar las órdenes de su empleador. Está también bajo su ámbito económico. ¿Por qué? Porque este ofrece su fuerza de trabajo para obtener su remuneración monetaria y poder subsistir. Entonces, un ejemplo de esto es que de esta preferencia que se tiene hacia el trabajador es el juramento deferido que se usa en algunos casos en juicios. ¿Qué es este juramento deferido? Es una prueba que se usa como si fuera un hecho. Entonces, ¿qué sucede? El trabajador, al dar su versión de los hechos, va a hacer el juramento deferido y lo que diga en esta versión de los hechos va a tomarse como que si fuera algo real. ¿Por qué? Porque este trabajador se encuentra en esta situación de protección. A su vez, este principio protector se divide en tres partes para que sea más fácil aplicarlo y más fácil de entender. Pásale la diapositiva, por favor. Ya. El primero es el indubio pro operario. Esto es una frase en latín que básicamente quiere decir que se va a hacer en favor del trabajador. Este criterio lo usa el juez o el intérprete de la ley para elegir entre varios sentidos posibles de una norma aquel que sea más favorable al trabajador. Entonces, yo leo un artículo del Código del Trabajo y este tiene algunas posibilidades para ser entendido, varios sentidos. Y el juez, al aplicar una sanción, por ejemplo, va a utilizar el sentido
que más sea favorable al trabajador. Pásale, por favor. La segunda regla o parte en la que se divide el principio protector es la regla de la norma más favorable. Este criterio, en cambio, se aplica cuando existen varias normas, o sea, por ejemplo, diferentes artículos dentro de una misma ley, diferentes artículos dentro del código que se refieren a un mismo hecho y que son aplicables a la misma situación. Aquí se va a aplicar lo que sea más favorable igualmente al trabajador entre estas normas, la más favorable. Pásale, por favor. Finalmente, la regla de la condición más beneficiosa. Esta supone la existencia de una situación concreta, anteriormente reconocida, y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que venga a aplicarse. Por ejemplo, digamos que el presidente quiere bajar el salario a $300. No se puede dar. ¿Por qué? Porque esta norma no, aunque se haga una ley que diga que se va a bajar a $300, no es una situación que va a beneficiar más al trabajador. Entonces no es posible. Pásale, por favor. Ahora el principio de renunciabilidad. Como ya vimos, uno de los fines primordiales del derecho laboral es proteger a la parte más débil de esta relación laboral, es decir, al trabajador. Para esto se da la irrenunciabilidad de ciertos derechos y concesiones que tiene el derecho para los trabajadores. Esto quiere decir que no se admite la posibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más de las ventajas concedidas por el derecho en beneficio propio, por lo que cualquier tipo de renuncia, transacción de los derechos laborales está prohibido. Esto básicamente quiere decir, o se da porque este derecho pertenece al jus cogens. Esto significa que deben ser normas cumplidas, cualquiera sea la voluntad de las partes. Aquí, por ejemplo, digamos, el, el trabajador me pide que yo firme un documento en donde accedo a no tener vacaciones durante todo el año y durante todo el tiempo que yo trabaje con él. Esto no se puede dar, ¿por qué? Porque estaría renunciando a uno de mis derechos que me está dando el derecho laboral. Está prohibido por la ley, está prohibido por la Constitución incluso. Pásale, por favor. Ahora el principio de continuidad. Este principio se fundamenta en el hecho de que el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo. O sea que dentro de la relación laboral el contrato no va a quedar simplemente en lo que está escrito y ya, sino que la relación deviene de que este se prolongará y que este únicamente se va a terminar por razones que están en la ley, que ya vamos a explicarles de un momento, y que mientras dure esta relación laboral basada en el contrato, esta debe ir mejorando. Aquí de nuevo, por ejemplo, el caso del salario, del sueldo mínimo vital, que digamos que en un contrato de trabajo se dice que a la persona se le va a pagar el salario mínimo vital. Aunque pasen los años, este salario irá subiendo conforme va subiendo el salario mínimo vital, va continuando, no se va a quedar en el año en que se firmó en el contrato. Pásale, por favor. Finalmente, el principio de primacía de la realidad. Esto quiere decir que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos propiamente. En el contrato, por ejemplo, en el contrato de trabajo está que yo voy a trabajar en horario diurno. Sin embargo, el empleador me pide de manera verbal que yo acuda a trabajar una noche porque un compañero tuvo un problema y no puede acudir. Entonces, el hecho de que yo he trabajado en la noche va a prevalecer y se me va a tener que pagar más por yo haber trabajado en la noche, aunque no conste dentro del contrato ni exista ningún documento que diga que yo he trabajado en la noche. Pásale, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son derechos adquiridos, que básicamente son derechos que se han ido ganando poco a poco a través de los años y que son parte de estos derechos que son irrenunciables. Para eso voy a pasarles el link del Código del Trabajo para que ustedes también puedan guiarse.
y se les haga un poquito más fácil, si es que tienen alguna duda. Ahorita se los pongo en el chat. Me avisan si es que hay algún problema para abrir o algo así. Sí, sí, abre. No hay Ya, problema. listo. Entonces continuamos. Pásale, por favor. Ya, el primero de estos derechos adquiridos es la remuneración. Para poder comprender un poco más lo que es la remuneración, es el pago que se da por la fuerza de trabajo o el trabajo mental que hace una persona para poder eh, laborar, o sea, el trabajo que se hace o ya sea una empresa o quien sea el empleador para poder recibir este, este monto monetario. En este sentido vamos a diferenciar lo que es el salario y el sueldo. El salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo, y mientras que el sueldo es la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. El salario se va a pagar por jornadas de labor, donde se va a llamar jornal, y puede ser por unidades de obra o por tareas. Por ejemplo, digamos que ustedes son artistas plásticos y les piden que realicen unas esculturas. Se les va a pagar por cada escultura tal valor. A esto se refiere. Mientras que el sueldo se va a pagar por meses y no se va a suprimir los días laborables dentro de esta paga. Se toma básicamente como 30 días para realizar este pago, los 30 días del mes. Los sueldos y salarios, esto se encuentra en el artículo 81 del Código del Trabajo. Los sueldos y salarios se estipulan libremente, pero nunca pueden ser inferiores a los mínimos legales de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este código. Como todos sabemos, actualmente el mínimo legal es de 425 y no puede existir un pago menor a este en un contrato de trabajo, cuando obviamente este es por sueldo. El plazo para los pagos no puede ser mayor de una semana, en el caso de sueldos, no mayor a un mes. O sea, no puede ser mayor a una semana con salarios y no mayor a un mes con sueldos, como ya lo explicamos. Ahora viene una parte muy importante y no muchas personas conocen de esto, y es cuando existe mora por parte del empleador, o sea, este no ha cumplido con pagar la remuneración. Esto se encuentra en el artículo 94 y aquí nos señala que el empleador que no hubiere cubierto las remuneraciones que correspondan al trabajador durante la vigencia de las relaciones de trabajo y cuando no esté motivo para su entrega, eh, será condenado al pago del triple del equivalente al monto total de las remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado en beneficio del trabajador. Entonces, sí, si es que se demoran ya un día en pagarle su remuneración, el empleador tiene la obligación de pagar el triple equivalente al monto total. Esto no se sabe mucho y muchas veces uno escucha que la gente dice que no le han pagado su remuneración y ya van semanas, ya van meses, y obviamente esto es algo muy importante. Eh, Pásale por favor la diapositiva. Sí, Ana Lucía Vallejo me pide que repita. ¿Qué es lo que desea que repita? Ya, a ver, esto se encuentra, la mora patronal se encuentra en el artículo 94 del Código del Trabajo. Aquí nos habla de que cuando no se hubieran pagado las remuneraciones, ya sea un día que se demoró de pagar, usted puede acudir ante el juez de trabajo a través de una demanda, y el empleador va a ser condenado al pago del triple del equivalente al monto total de las remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado en beneficio del trabajador. Esto se encuentra ahí escrito en la ley por si quieren revisar.
Ahora sí, pásale, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre el 13º, que también se conoce como el bono navideño. Se conoce como bono navideño, obviamente, porque se debe dar hasta el 24 de diciembre de cada año y equivale a una 12ª parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario. Entonces, digamos que yo trabajé durante 8 meses, ¿ya? Vamos a dividir todas esas remuneraciones para 12 y así vamos a calcular el 13º. Esto también, estos derechos de 13º y 14º son susceptibles a esto que hablábamos de la mora por parte del empleador. Pásale, por favor. Ahora la 14ª remuneración. Esta también se conoce como escolar porque se da cuando inician las clases los niños. En este sentido, aquí en la sierra se lo da hasta el 15 de agosto. En la costa, si no me equivoco, es hasta el 15 de marzo. Si alguien sabe o tiene otro dato, me confirma. Entonces, en este sentido, eh, además de todas las remuneraciones que ya recibe el trabajador, se recibe una bonificación anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada. En este caso, los $425, en el caso de los trabajadores en general. Si es que, digamos, ustedes no han trabajado todo el año, se recibe de manera proporcional, o sea, haciendo una regla de 3. No es muy complicado realizar el cálculo para estos derechos. Pásale, por favor. Ya, finalmente tenemos a las vacaciones. Esto se encuentra en el artículo 69 del Código del Trabajo. Aquí nos dicen que todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 días de descanso. En este caso, los trabajadores que hubieran prestado servicios por más de 5 años en la misma empresa o el mismo empleador, tienen derecho de un día adicional por cada uno de los años, excedentes obviamente. Y este excedente puede cambiarse a facultad del empleador por un monto económico. Esto si es facultad del empleador, es lo único que, digamos, puede escoger el empleador si es que paga o se dan estas vacaciones. Esto se encuentra en el artículo 70 del código. Y finalmente, sobre estas vacaciones, digamos que ustedes salen de un trabajo por una u otra razón sin haber tomado estas vacaciones. Aquí se da lo que es la liquidación para el pago de vacaciones que se encuentra en el artículo 71. Este nos señala que se hará el pago en forma general y única, computando la 24ª parte de lo percibido por el trabajador durante un año completo de trabajo y tomando en cuenta lo pagado por el trabajador por horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra retribución que haya tenido de carácter normal dentro de la empresa. En este sentido, a veces hay la duda de que, digamos, yo tengo vacaciones acumuladas y continúo trabajando, pero quiero que estas me las paguen y ya no tomar vacaciones. Esto no es posible realizarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que estos son derechos irrenunciables. Entonces, aunque yo desee no tomar vacaciones y recibir el pago por estas, no se va a poder dar porque esto es ilegal. Eso sería en cuanto a los derechos adquiridos. Si alguien tiene alguna pregunta por el momento. El, el asunto de... Buenas tardes, primeramente, con todos. Tenga la gentileza una pregunta. ¿Las vacaciones solo es del tiempo de 15 días o adicionalmente hay un pago económico? Es únicamente el tiempo de 15 días. Estas se pueden acumular hasta 4 años, los 15 días, ¿no? Ok, muchas gracias.
¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, Mateo, sí Sí. se ve. Sí, se Disculpa, ve. Mateo, una pregunta me quedó al respecto. Sí, Claro, dígame qué pregunta es la que tiene. La pregunta era que si es que tú, como decías, lo último que dijiste es que uno como empleado no puede escoger entre tomar esas vacaciones o el pago, pero el empleador sí, ¿no es cierto? Él sí puede escoger qué es lo No, que no le puede conviene. hacerlo. Únicamente él puede escoger en cuanto al excedente. Este excedente se da cuando tú ya has trabajado más de 5 años en la misma empresa o con el mismo empleador y se te da un día más por cada año excedente. Este excedente es el único que se puede transformar a un pago monetario y que tiene la decisión el empleador. Ah, y entonces si es que no llegué a los 5 años, únicamente lo que dice la ley es que debo coger esas vacaciones de cada año. Sí, exactamente. Y, ya, y si es que se quedan sin coger esas vacaciones antes de salir, ¿cuál es? Esa parte me perdí. Ya, o sea, si es que tú sales de ese trabajo, si es que tú realizas de la terminación del contrato, ahí sí se puede transformar esto, o sea, de hecho se debe transformar esto a un valor monetario, pero únicamente porque tú ya saliste y obviamente ya no te pueden dar vacaciones. Ese es el único caso. Listo, muchas gracias. Con gusto. Mateo, Entonces, continuamos. Mateo, yo tengo Sí. una pregunta. En caso de que termine, por ejemplo, un contrato de trabajo, ¿qué tiempo demora la empresa en pagarte la liquidación? ¿Está en algún artículo? Déjame, lo reviso ahorita y ya te confirmo exactamente ese dato, ¿ya? Ok, gracias. Ya. Mientras tanto, continuamos con la exposición. Gracias, Mateo. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablarles un poquito acerca de los tipos de contrato que están estipulados en el código de trabajo. Vamos a seguir trabajando con el link que les envió Mateo al chat. Así que por favor no lo cierre. Para empezar, cámbiale, por favor, Mateo, la diapositiva. Ya, para poder empezar con este tema de los tipos de trabajo, vamos a empezar por las definiciones tanto de trabajador como de empleador. En el artículo 9 de este código del trabajo, tenemos el concepto de trabajador, que la ley nos dice que es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra. Se denomina trabajador o puede ser empleado u obrero. En otras palabras, un trabajador es la persona física que con la edad mínima legal va a poder prestar denominados servicios a otra persona, a una empresa o a una institución, y esta actividad realizada tendrá una remuneración adecuada. Es por eso que ustedes que son artistas, independientemente de su actividad, son trabajadores, ya que por su desempeño van a percibir esta remuneración o en tal caso un sueldo. En el artículo 10 del mismo código nos menciona el concepto de empleador. Nos dice que es la persona o es la entidad de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden, de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador. Entonces, en palabras un poquito menos técnicas, podemos decir que el empleador es una persona, una entidad o una empresa que solicita y contrata a uno o más trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de trabajo o en este caso su actividad mental. El empleador siempre debe brindar a todos sus trabajadores un salario digno, un lugar confortable para poder trabajar, no hacer discriminaciones entre sus empleados y sobre todo poder cumplir con todas las normativas legales. Cámbiale, por favor. Ahora sí, para hablarles un poquito acerca de esta clasificación, podemos decir que este contrato de trabajo puede ser expreso o tácito, a sueldo, a jornal, en participación y mixto, también puede ser por tiempo fijo, por tiempo indefinido, a prueba, por obra cierta, por tarea o a destajo, por enganche individual o por equipo. Vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos para entender de mejor manera a qué se refiere.
Pásale, por favor. Ya. En el artículo 12, si es que estamos con los códigos abiertos, también podemos continuar con un poquito con la lectura. Nos habla acerca de estos contratos expresos y tácitos y nos dice que el contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador acuerdan estas condiciones de la actividad que se va a realizar, sea este de palabra o reduciéndolo a un escrito. Ya, a falta de esta formalidad expresa, a falta de este acuerdo verbal o acuerdo escrito, se va a considerar que este es un contrato tácito, toda relación de trabajo entre empleador y empleado, porque lo que no se expresa o no se dice ya se sobreentiende. De igual forma, tenemos en los contratos a sueldo, esta es una remuneración que se pacta tomando como base cierta unidad de tiempo que se va a emplear para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, en este caso, una mensualidad, podemos decir que recibe un profesor de música cuya función la cumple en una academia de talentos. Entonces esta persona va a recibir un contrato, va a tener un contrato a sueldo y su remuneración va a ser mensual. Obviamente tienen que estar de acuerdo las dos partes, como ya les había explicado. Dentro del contrato en participación es aquel en el que el trabajador va a tener parte de las utilidades de los negocios del empleador como remuneración de su trabajo. En este caso no va a existir un sueldo fijo. Por ejemplo, en el caso de un cantautor a quien se le lleva a una gira por varias ciudades del país y se le ofrece un pago, un porcentaje de acuerdo a las ganancias generadas en los diferentes eventos. Obviamente se va a realizar este pago al finalizar esta gira, entonces no va a tener como tal una remuneración o un salario fijo mensual. Y la remuneración mixta es cuando además del sueldo o salario fijo mensual, el trabajador también va a participar en el producto del negocio del empleador en concepto de retribución por su trabajo. O sea, va a tener esta remuneración y este salario fijo mensual de todo el tiempo. Cámbiale, por favor, Mateo. Dentro del artículo 14 nos habla un poco acerca de la estabilidad mínima y excepciones, que establece esta duración de 1 año como un tiempo mínimo de duración de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido que celebren estos trabajadores con empresas o empleadores en general. Cámbiale, por favor. En el artículo 15 tenemos este contrato a prueba. Este contrato a prueba nos dice que cuando se va a celebrar por primera vez, puede señalarse un tiempo de prueba. Este tiempo de prueba, este contrato a prueba, siempre va a tener una duración máxima de 90 días. No puede pasarse de este plazo estipulado. Vencido automáticamente se va a entender que continúa en vigencia por el tiempo que falte para poder completar 1 año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas partes. Durante el plazo de prueba, cualquiera de las partes puede dar por terminado libremente este contrato. Por ejemplo, a un pianista le contratan para que toque en una determinada cafetería famosa en la ciudad de Guayaquil. Durante los 3 primeros meses en este contrato a prueba va a cumplir su actividad bajo la denominación de este contrato a prueba y de ser del agrado, de ser del gusto de los propietarios, automáticamente este acuerdo va a convertirse en un contrato a tiempo definido, o sea, hasta que se cumpla 1 año, que normalmente así nos dice la ley. Cámbiale, por favor. Dentro del contrato por obra cierta, por tarea y a destajo, nos dice que este contrato por obra cierta es cuando el trabajador toma a su cargo la realización de una labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en cuenta o en consideración el tiempo que se va a invertir en realizarlo o en ejecutarlo. De igual forma, en el contrato por tarea, el trabajador se va a comprometer a realizar una determinada cantidad de obra o una determinada cantidad de trabajo en la jornada o en un periodo de tiempo previamente ya establecido.
y se entiende concluida la jornada o periodo de tiempo por el hecho ya de cumplirse esta tarea. Y en el contrato a destajo, esta es muy diferente a las otras porque nos dice que el trabajo se realiza por piezas, se realiza por partes, por trozos, por unidades de obra y la remuneración se va a pactar para cada una de ellas sin tomar en cuenta el tiempo que se invierta en esta realización de la obra, en esta labor. Cámbiale, por favor, Mateo. En los contratos de enganche de grupo y de equipo. En el artículo 24 nos habla acerca de este contrato por enganche y nos dice que en los casos en los que fueren contratados trabajadores individual o colectivamente por enganche para prestar ciertos servicios fuera del país, los contratos deben ser forzosamente celebrados por escrito, más no de forma verbal, porque no es una formalidad en este caso para poder celebrar estos contratos. Pásale, por favor. En este contrato de equipo o individual, vamos a hablar que si un equipo de trabajadores organiza jurídicamente, se organizó jurídicamente o no, el celebrar el contrato de trabajo no solamente con un individuo, sino con uno o más empleadores, no va a haber distinción de derechos y obligaciones para cada uno, sino más bien para el grupo en total. O sea, el grupo, el trabajo de equipo van a ser quienes tengan estos derechos o estas obligaciones. Cámbiale, por favor. Y bueno, ya he mencionado un poco esta clasificación de los contratos. Vamos a hablar acerca de la terminación de estos mismos. De igual forma se encuentran estipulados en este mismo código. Pásale, por favor. Ya, dentro del artículo 169 de este código de trabajo nos menciona ciertas causas para la terminación del contrato individual. Y nos dice que puede terminar por causas que ya estén legalmente previstas en el contrato, de igual forma por el acuerdo mutuo de las partes, por la conclusión o por la finalización de una obra, o cuando el periodo de labor, de realización de la obra establecido ya se haya terminado, ya haya culminado. De igual forma por la muerte o por la incapacidad del empleador o la extinción de la persona jurídica contratante, que esta persona jurídica es una entidad, una empresa o una institución que es creada por una o por más personas físicas para poder cumplir un objetivo social, que puede ser con o sin fines de lucro o por beneficio económico. Entonces, si no hubiera representante legal o un sucesor que continúe la empresa o el negocio, se va a dar por terminado el contrato laboral. De igual forma, por la muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo. Cámbiale, por favor. Por favor, Mateo. Ya, si por caso fortuito o por fuerza mayor que se imposibilite el trabajo, por ejemplo, estos casos fortuitos o de fuerza mayor son casos que nosotros no podemos evitar, como por ejemplo un incendio, un terremoto, una explosión, una tempestad, una guerra, un tsunami, en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto por obvias razones de la naturaleza no lo podemos evitar. De igual forma, también se puede terminar estos contratos por voluntad del empleador, en el caso de los que está estipulado en el artículo 172 de este mismo código, el cual nos dice que que una de las causas o uno de los casos por los que se puede dar esta terminación es por faltas repetidas. Cámbiale, Mateo, por favor. No, espera, es que ya, ahí, sí, déjale, ha estado bien, es mi computadora un poco lenta. Listo, entonces decía que una de estas causas es por faltas repetidas o por faltas injustificadas en la puntualidad o inasistencias al trabajo o por abandono de su lugar de trabajo por un tiempo mayor de 3 días consecutivos sin que exista una previa justificación por enfermedad, por calamidad doméstica y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor de su trabajo. De igual forma, por indisciplina
o por desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados. Recordemos que toda entidad, toda empresa, toda institución cuenta con un reglamento interno y que todo trabajador está obligado a cumplir. De igual forma, por falta de honradez o por conducta inmoral del trabajador, por ofensas graves que hayan sido provocadas al empleador, su cónyuge o conviviente o familiares de forma ascendiente, de forma descendiente. De igual forma, por ineptitud o torpeza del trabajador respecto a la ocupación o labor para la cual se comprometió esta persona, este trabajador a realizar. Y por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley. De igual forma, también puede dar por terminado el contrato por voluntad del trabajador. Esto está en el artículo 173 de este mismo código. Nos dice que se puede terminar por ofensas graves, de igual forma en este caso, al empleador, a sus familiares, a su cónyuge, a sus familiares ascendientes, descendientes. El trabajador podrá pedir de forma inmediata la terminación de este contrato, justificando o fundamentando que recibió o recibe ofensas por parte del empleador. De igual forma, por disminución de la remuneración, sin un previo aviso, sin una previa justificación o por falta del pago total o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada antes de firmar el contrato. De igual forma, por exigir el empleador que el trabajador empiece a elaborar o empiece a realizar actividades que no estuvieron acordadas al momento de firmar el contrato. Y por último, por desahucio. Es el derecho que todo trabajador posee, siempre para dar por finalizado de manera voluntaria el acuerdo entre las partes. Eso sería todo en cuanto a estos tipos de contrato que tenemos en el Código del Trabajo. Una pregunta. Cada uno de estos contratos debe tener afiliación al IES. De ser así, pues bien. Y si no, ¿en qué casos no se debe hacer? En el caso del contrato por equipo de trabajo, ¿cómo surgiría la afiliación al seguro? Perdón, Sí. no escuché la parte final, ¿podría repetir? Sí, claro que sí. Buenas noches, mil disculpas. Mi pregunta era en función de que cada uno de estos contratos o hay alguna excepción en estos contratos para que el empleador haga la afiliación al seguro. Sería la primera parte de la pregunta en los contratos individuales. Y la segunda pregunta en contratos por equipo de trabajo que se refería a usted, en ese caso, ¿procede o no procede afiliación al seguro? Sí, en todos los casos procede la afiliación al seguro. En el caso de, por ejemplo, los contratos por equipo, se hace el contrato colectivo en donde se incluye esta afiliación al seguro social. Todo trabajo en el que exista un empleador y un trabajador, el empleador debe afiliarlo al trabajador por ley. Muchas gracias. Bueno, vemos también en el chat que hay otra pregunta sobre qué es el desahucio. Es la terminación del contrato por voluntad de las dos partes. Es el aviso que se hace que hace el trabajador al empleador de que éste va a terminar la relación laboral. Listo. Entonces, creo que no existen ya más dudas. Así que esperamos que haya sido de mucho provecho esta capacitación para ustedes, que hayan pasado un bonito feriado y que pasen bien lo que queda del mismo. Parece que hay alguien ahorita con la mano levantada. Sí, Hugo Fiallos, por favor. Muy buenas noches, gracias a los profes, a los maestros que nos están guiando
de mucho provecho para nosotros. Abrazo, rompe costillas a la comunidad cultural. Hice una presentación de un concurso aquí en el Gadmur, en Sangolquí, para el himno de los agentes del orden. Y daban al ganador una medalla y un diploma. Tuve la suerte de ganar acá este himno. Y hasta el día de hoy he mandado oficios diciendo que se me cumpla con lo que decía el concurso público. No se me ha hecho llegar esa medalla y ese diploma. Creo que ahora con esto de lo laboral, trabajé haciendo el himno. Lógicamente no estipulaba que se pague algo, pero sí el mérito de haber ganado y recibido esa medalla y el diploma. Por favor, les pido, les ruego, les suplico hacer cumplir al gobierno con esta parte que es importantísima, ya que los anteriores directivos del núcleo Pichincha nada han hecho en este caso, que me parece que es para todos, no solo para mí, importantísimo, de reclamar nuestros derechos. Por favor, quisiera que me ayuden en esto. Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Bueno, este caso, usted nos dice que es un concurso, por lo tanto no se configura lo que es una relación laboral y por lo tanto no está dentro del campo del derecho laboral. En este sentido, lo que podría usted hacer es, si es que fue una entidad pública la que realizó este concurso, a través de a través de la Facultad de Jurisprudencia de mi querida Universidad Central, quiero que me reclamen ese derecho, porque también soy de la Central. bueno, básicamente, como le decía, a través de una demanda es lo que podría hacer. Por eso, Pero ustedes, un abogado de ustedes, porque ya no me hacen caso, ni hacen caso a nadie. La ayuda es de ustedes. claro, pero nosotros estamos dando lo que es una capacitación en derechos. Entonces, si desea, usted puede acudir a los consultorios jurídicos gratuitos que tiene la Facultad de Derecho y ahí le van a atender con gusto, que es para lo que sí. No, me refiero al núcleo Pichincha, ¿no es cierto? Que el núcleo Pichincha debería tomar este caso y venir a decir, a ver, señores, ¿qué pasa? El señor este ha escrito, gastó su esferito, el papel reusable y ganó. ¿Por qué no hacen el favor de ponerle para mayo aquí en el Gadmur, en Sangolquí, y entregarle esa medalla y ese cartoncito que a mucho mérito por concurso ha ganado? Pero necesito una institución como Núcleo Pichincha que tome esto a cargo y reclame por mí, porque a mí ya no me hacen caso. Bueno, ahí sí tendría que hablar con los del núcleo. Y Ya. Sí ahorita les vamos a propuse continuar yo con las también, sí les preguntas propuse. respecto al derecho laboral, que es lo que hemos hablado hoy Ya. día. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Andrea Pinto, creo que tiene una pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Una consulta. Hay instituciones en las que cuando contratan a una persona le hacen el pago por medio de facturas. En este caso, ¿cuál sería el contrato o cómo se llamaría el contrato? Y si es legal el pago por medio de facturas o no lo es. No, en este caso no es legal, no se encuentra definido dentro de ningún tipo de contrato, dentro de lo que dice la ley. Entonces, todo debe ser siempre por contrato laboral, nunca por facturas. Y ahí lo que puede hacer es ver en el Ministerio del Trabajo, ante el inspector de trabajo, para que se solucione esa situación.
Listo. Avi Quito tiene una pregunta. No sé si es que tiene una pregunta o se quedó con la mano levantada. Ahí se está escribiendo a través del chat. Si nos puede realizar la pregunta por ahí, para ya ir concluyendo, por favor. Bueno, en el caso de lo que nos dice Avi Quito, si es que no se ha dado el pago, lo pertinente sería una demanda ante el juez de lo laboral para que se realice el pago. Y obviamente tomando en cuenta lo que ya referimos respecto al amor. Y bueno, creo que con eso ya iríamos terminando, deseándoles a todos una buena noche y muchas gracias por sus preguntas y por su atención.